Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como todos los miércoles, un gusto poder tenerlo acá para que aprendamos juntos temas interesantes, importantes sobre esta profesión tan linda. También para todas esas personas que emprenden, que tienen negocios y que quieren asesorarse día a día. Nosotros traemos estos pequeños temas para que usted aprenda de ellos y sepan que tienen que introducirse un poquito más en ellos. Por eso hoy vamos a desarrollar un tema lindo, en realidad lindo porque es la parte laboral y son herramientas que nosotros podemos utilizar. El tema de hoy se llama herramientas para elaborar entrevistas por competencias, una correcta evaluación de candidatos. Bueno, normalmente a la hora de requerir un personal vamos a ocupar de este tema y por eso hoy traemos acá a nuestro invitado. Él es Andrés García Moya. Muy buenas noches, Andrés, bienvenido. Hola Rocío, buenas noches, muchas gracias. Bueno, para presentar un poquito a don Andrés, él es licenciado en Administración de Recursos Humanos, tiene amplia experiencia en temas de reclutamiento y selección y por eso nos va a ayudar a desarrollar este tema. Él, aparte de esto, es contador privado incorporado, así que siempre lo voy a traer a la luz porque la profesión está en la sangre. Así es. Andrés, como decía hace un ratito, siempre que ocupemos contratar personal, ocupamos saber sobre estas herramientas. Todas las empresas realizan un procedimiento de reclutamiento y selección y con eso podemos obtener o captar gran cantidad de ofertas o candidatos para poder contratar a la persona adecuada, a la persona que necesita esta empresa. Correcto. Generalmente tienen personal de planta en donde son los encargados de la parte de recurso humano, talento humano, como le llamemos, pero en otras ocasiones se realiza una contratación por outsourcing porque hay profesionales que realizamos este tipo de servicios o empresas que realizan este tipo de servicios y en algunas empresas donde no lo tienen, recargan al contador, a los gerentes, le toca a los dueños, a los jefes de las empresas tener que hacer esto y por eso ocupamos una guía, un apoyo y el tema de hoy lo vamos a desarrollar para que veamos cómo contratar a esa persona idónea en la empresa. Así es. Andrés, ¿qué es lo primero que debemos considerar a la hora de una entrevista? Ok. Bueno, como decía usted, ese tema es muy bonito y es sumamente importante porque en las organizaciones, pues, no hay personal de planta, como usted lo menciona, ¿verdad? Sino más bien esto recae en otras personas que ocupan más bien mantener o tener esas herramientas que son tan importantes. Entonces, lo primero que debemos de considerar a la hora de que vayamos a tener una entrevista de trabajo o elaborar una entrevista de trabajo es tener muy claro cuáles son aquellos requisitos que estamos buscando en el candidato. Y aquí hay algo importante, es poder tener muy claro cuáles son esos requisitos obligatorios que la persona debe de cumplir para poder ejecutar su trabajo de una manera eficiente y eficaz, así como también aquellos otros requisitos que usted puede decir, bueno, esto digamos no es tan importante, pero si lo tiene es un plus, ¿verdad? Entonces es como tener esos dos aspectos muy claros, ¿verdad? Porque son importantes al final de que vayamos a tomar la decisión. Yo tengo claro que para el momento de la entrevista tenemos que estar preparados. No es posible que no sepamos todo esto y hay que tener claro que esto tiene un proceso anticipado en donde hubo una preparación por ciertas personas para poder tenerlo correctamente. Así es. Y ahí es donde deberíamos de tener claro cuál es el perfil del puesto. Usted decía ahorita bien claro eso. Ocupamos saber qué son todas estas características, cualidades o habilidades que tiene que tener esta persona, que es la que estamos buscando. Entonces, eso debería estar en el perfil de puestos. Sí, hay organizaciones que por su naturaleza o por su tamaño no tienen confeccionados perfiles de puesto, ¿verdad? Pero sí es importante tener un perfil que le permita a usted saber cuáles son las especificaciones
que tiene el puesto, ¿verdad? Porque el perfil del puesto es el documento que nos va a decir cuál es el objetivo del puesto, cuáles son las funciones a realizar de manera general, pueden ser genéricas o pueden ser específicas, y también aquellos requisitos que la persona tiene que tener, tanto obligatorios como deseables, y también aquellas competencias que son importantes que la persona vaya a tener para ejecutar el puesto. Ahora bien, el perfil del puesto se hace en base a lo que necesita el puesto, ¿verdad? No en base a las personas. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a hacer un perfil de acuerdo a lo que yo necesito contratar o de acuerdo a lo que yo necesito que la persona cumpla para poder ejecutar ese puesto de trabajo. Entonces aquí ya volveríamos a la parte de la palabra competencias, ¿sí? Porque ocuparíamos, basándonos o teniendo una relación clara con lo que son las competencias que ya tiene o que necesita la empresa para esta persona, ¿cómo podríamos saber cuáles de ellas son realmente las que requerimos? Yo creo que tendríamos que empezar primero con cuántas competencias podríamos especificar. Ok, bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de competencias, recordemos que estamos o nos referimos a las habilidades que requerimos o que requiere la persona para ejecutar el puesto de una manera eficiente y eficaz. Y aquí hay dos partes. Podemos hablar de aquellas competencias que están relacionadas con las habilidades blandas y aquellas competencias técnicas que también son importantes, ¿verdad? Para conocer un poquito pues esa teoría que necesitamos determinar que la persona, digamos, maneja, ¿ok? Las organizaciones tienen establecidas, algunas tienen establecidas competencias tanto generales o genéricas como competencias específicas. Las competencias generales o genéricas son aquellas competencias que están alineadas a la estrategia, a los valores de la organización, y también son las que requerimos en todos los puestos, como por ejemplo la competencia de calidad. Me parece que la calidad o atención al detalle son competencias muy importantes que se requieren en todos los puestos porque todos necesitamos que las personas que vayamos a contratar tengan esa atención, ¿verdad?, al detalle, esa calidad a la hora de entregar el trabajo para no caer en retrocesos. Entonces, ese, digamos, puede ser una competencia general o genérica. También están las competencias específicas, que son aquellas competencias que son las que específicamente requiere el puesto. Por ejemplo, si usted va a contratar un auxiliar de contabilidad, una competencia específica que usted va a necesitar para que la persona sea más eficiente y eficaz en su puesto de trabajo puede ser el análisis numérico. ¿Por qué? Porque ese va a ser su fuente. ¿Ok? La persona va a necesitar esa competencia para poder ejecutar su puesto de una manera más eficiente y eficaz. A diferencia de que si usted contrata a una secretaria o una recepcionista, no le vas a pedir una competencia de análisis numérico, ¿verdad? Porque tal vez su fuerte en las labores en sí no van a ser relacionadas con números, sino más que todo tal vez en la atención al cliente. Entonces ahí tal vez podés tener una competencia que esté más orientada tal vez al servicio. Entonces esas son competencias específicas las que requerimos para cada uno de los puestos. Entonces al final usted, ya basándome en la pregunta que me hizo, ¿verdad?, de cuántas competencias son las que podemos considerar, podemos considerar unas 3 generales, unas 3 específicas, como para tener unas 6 ahí que podamos, digamos, por lo menos medir o visualizar en algún candidato. Andrés, usted decía hace un ratito competencias, podrían ser habilidades, si estábamos hablando de habilidades duras, habilidades blandas, entonces, entre esas específicas yo podría decir que esta persona tenga conocimientos en el área contable. Esos son habilidades técnicas. Okay. O lo que conocemos también como habilidades duras. Ok, entonces enfocaríamos acá el tema de todo lo que esta persona pueda brindarle a la empresa y las características que van a ayudarnos a desarrollar bien el puesto. Correcto. Entonces, estaba usted dando el ejemplo de la parte de los números, pero también el tema de análisis. Ajá. Y podría ser también que ocupo el tema de servicio al cliente. O sea, podrían ser tantas
usted decía 3 generales, 3 específicas, pero las personas deben de tener esas 6 competencias, porque puede ser que nos lleguen algunos perfiles en donde la gente tenga menos de 6 o más de 6, digamos que con mucha suerte. Bueno, yo mencioné 3 y 3, digamos, pero también usted puede decir 2 y 2. Es que ya si decimos 4 y 4, 8 competencias es mucho para evaluar un candidato, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener claro acá es que usted como esa persona que usted va a requerir, ¿verdad? ¿Qué competencias son las que necesito realmente, que tiene que tener prioridad sobre otras competencias? Y ahí usted determina, ¿verdad?, cuáles son realmente las competencias que le vamos a pedir a la persona. Ahora, no vamos a encontrar una persona que tenga todas las competencias que usted va a requerir. Lástima. Porque no somos, no hay personas perfectas. Digo, uno quisiera tener todas las, ¿verdad?, las habilidades o competencias, pero no lo vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es una persona que sí, por lo menos, se perfile un poco más a lo que andamos buscando. Y ahí es donde, entonces, en donde encontramos diferencias, ¿verdad?, entre un perfil y otro. Entonces es donde decimos, bueno, es que este tiene más de estas competencias que la otra persona. Entonces, este otro candidato es el que ocupamos realmente. Ahí es entonces donde usted le da la luz y dice, entonces este es el que tiene un poco más de esas competencias que andamos buscando. Tenemos que tenerlo claro, tenemos que tener claro el tema de los perfiles de puestos, porque ya con el perfil de puesto yo puedo decidir o puedo tener la experiencia de analizar el puesto como tal y decir, ahora sí, yo lo que ocupo son esta y esta competencia. Dije 5, tiene que ser 6 y esta competencia. Bueno, pues es que a mí me gustan los números pares, entonces usted dice 30 está bien, ¿verdad? Pero 5 está bien también, digamos, porque usted puede, bueno, eso es algo muy importante, usted puede decir, bueno, competencia general pueden ser unas 2 y las específicas 3, así también usted lo puede determinar, pero todo depende de lo que usted realmente requiera para el puesto. Andrés, tengo una consulta y la consulta sería, ¿cómo separo? O sea, ¿cómo sé cuáles son las generales y cuáles son las específicas? Tal vez con ejemplos podríamos ilustrar un poquito más. Ok, las competencias generales son aquellas competencias que requerimos para todos los puestos. Ajá. ¿Verdad? Como mencionaba ahora, tal vez la calidad o la atención al detalle. Esas son las competencias generales, las que usted se siente y dice, yo ocupo que todo el personal tenga estas y estas competencias. ¿Verdad? Esas son las generales. Y las específicas ya son aquellas propias del puesto. ¿Verdad? Por eso tenemos que verificar muy bien cuáles van a ser aquellas competencias que realmente voy a ocupar que la persona tenga para ejecutar el puesto. ¿Okay? Y cuando alineo competencias, tenemos que tener muy claro que esas competencias son más bien para que la persona sea más eficiente y eficaz en su labor. Ok, perfecto. Entonces yo puedo decir que todos los empleados de esta empresa tienen que tener un buen servicio al cliente, externo o interno. ¿Okay? Este es uno de los términos o de las habilidades o competencias generales que yo voy a buscar. Correcto. Porque yo quiero una buena armonía, un buen servicio, correcto, una buena atención. Correcto. Y ya después entonces digo, necesito que esta persona tenga un buen tema de liderazgo. Ajá, para aquellos para puestos tal vez sea un puesto de jefatura. Correcto, o coordinación. Ajá, igual el tema de análisis, porque él va a manejar cierto tipo de control. Correcto. También un tema de confianza. Podría ser una persona para un puesto. ¿Qué competencia le podría dar yo a una persona en un puesto de control de finanzas? Que maneje cuentas bancarias, que maneje dinero en efectivo. Hay una competencia que se llama control de procesos. Ajá. O que se llama... lo tengo en la punta de la lengua, ahorita me acuerdo. Pero algo que les puedo recomendar es... Hay un libro de competencias o de diccionario de competencias de Marta Ayes, lo pueden buscar. Ella especifica lo que es la competencia y el concepto de esa competencia en ese libro. Está en internet, pueden buscarlo ahí perfectamente y ahí les va a aparecer y con eso se pueden guiar un montón, ¿verdad? Porque yo sé que a veces...
buscamos, bueno, ¿cómo es que se llama esa competencia? O cómo, ¿verdad? No, tal vez no sabemos o no tenemos esa experiencia, entonces el libro este del diccionario de competencias de Marta Hayes les va a servir un montón. Andrés, pero podría ser que yo confunda y crea bueno, puede ser que una competencia abarque muchos puntos que para mí es una competencia y los Sí, está uniendo. sí, eso también puede pasar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo voy a evaluar o requiero trabajo en equipos, ¿verdad? Que es una competencia, ahí podemos ver también lo que es la comunicación, Ajá. ¿verdad? Porque para poder tener trabajo en equipo tenemos que tener una muy buena comunicación o la comunicación asertiva. Entonces, dentro de una competencia también podemos encontrar otras, que eso también puede pasar. Bueno, yo creo que sí está bien averiguar o leerse ese libro, porque si yo voy a contratar y digo, bueno, según la indicación o la recomendación de Andrés, solo pueden ser 6, y esas 6 Ujú. involucran un montón de cosas, sí podría encontrar el empleado perfecto. Exactamente. Les va a ayudar un montón, de verdad. No, yo creo que sí, y yo creo que hay que saber hacer las cosas. Yo podría, digamos que tal vez ahorita Andrés me codea por preguntarle más cosas de lo que va el tema, pero hay que aprovecharlo. Así que si usted tiene una pregunta, no duden en hacerla, porque hay Claro, que claro. sacarle el jugo a Andrés el día de hoy. Bueno, yo podría tener una lista de estas competencias, pero también ver cuáles en ese libro también me guiaría leyendo las características de cada cosa, porque yo, por ejemplo, Sí. soy un empresario o soy un emprendedor o apenas estoy empezando a trabajar y ahora soy independiente y quiero una persona que me colabore en la empresa, porque ya lo estoy dimensionando Ujú. a una empresa, no Ajá. sé cómo contratar. Ya las características de cada una de esas competencias vendrían descritas y yo podría guiarme para la hora de Correcto. realizarlo. Es Ok, correcto. ¿y cómo me recomiendas? Voy a buscar ese libro, pero en los de audio bueno, para no leerlos. Me parece bien. Y antes de seguir tal vez con el tema de competencias, Andrés, ¿qué más deberíamos de considerar a la hora de realizar una entrevista? Sí, vean, algo muy importante es evitar esas preguntas que son personales, ¿verdad? Si la persona está casada, si va a tener hijos, si dónde vive incluso, ¿verdad? O con quién vive. Dejar de lado tal vez esas preguntas que son personales y enfocarnos realmente en lo que nos interesa saber del candidato y cómo puede aportar ese candidato a, bueno, en caso de ser contratado, ¿verdad? A la empresa, incluso al puesto de trabajo. Algo importante también y que a veces lo dejamos de lado es la forma en la que tal vez hacemos la entrevista. Em, en Costa Rica se ha perdido mucho el costarriqueñismo, ¿verdad? Entonces es importante retomarlo, el hablar de usted, el hablar de vos, ¿verdad? Es sumamente importante y evitar el tuteo. El tuteo genera un poco más, digamos, como de confianza, ¿verdad? Entonces, nosotros tuteamos a nuestra mamá, a nuestra pareja, ¿verdad? A nuestro amigo, a alguien de confianza, pero a una persona que tal vez venimos conociendo, es importante tal vez dejar de lado un poco el tuteo y siempre, pues, ¿verdad? Hablar de vos y de ustedes. Andrés, esto vino acá a hacer cambios después de la reforma laboral. O antes de la reforma no se permitía también realizar este tipo de preguntas. En realidad, la reforma procesal laboral vino a reforzar un poco más este tema, ¿verdad? Porque amplía más el tema de la discriminación laboral, Ajá. ¿verdad? Entonces, desde que está el Código de Trabajo en la parte de discriminación, sí podemos decir que sí estaba ahí, ¿verdad? Y que la reforma procesal laboral viene más bien a reforzar esos temas de discriminación. Y digamos, ¿qué sucede si yo estoy en la entrevista, no le hago las preguntas claves, dónde vive, con quién vive, nada de esto, y la persona empieza a hablar más de esto? Ok, No pasaría nada. no pasa nada porque usted no se lo está preguntando, la persona libremente se lo está contando. Entonces ahí no Ok. pasa nada. Igual no debería de afectar ninguno de estos puntos para yo tomar la decisión de una contratación. Exactamente, no debería, ¿verdad? No debería de afectar porque al inicio hablábamos más bien de que usted debe determinar qué es lo más importante para usted, que tiene que tener el candidato, que es obligatorio, y qué es aquello que tal vez
la persona puede subsanar de alguna manera. Es que no debería de afectarnos realmente para contratar a una persona si tiene hijos. Yo ahí sí veo muy claro el tema de la discriminación donde vive, porque hay personas que por conseguir un trabajo, por sentirse estables laboralmente, no importa qué distancia tenga de su casa al trabajo, ¿verdad? Y ahorita hay muchas facilidades, ¿verdad? Está el teletrabajo, incluso si usted necesita que la persona esté o inicie labores a las 7 de la mañana, de usted le determina como patrón el horario, ¿verdad? Ujú. Mira, aquí el horario es de 7 a 3 de la tarde. Di- Ese es el horario, ¿verdad? Que está establecido. Entonces, la persona puede entrar a las 7, ¿sí? Perfecto, genial. ¿Verdad? El cómo llegue, de ya, ¿verdad? Sí, Cada quien resolvemos de alguna manera, pero hay que llegar, porque pero hay que tenemos llegar, hay un que contrato cumplir laboral. horario. Andrés, ya vimos un poquito que no tendríamos que preguntar, pero yo creo que aquí es donde tendríamos la duda. ¿Cómo podríamos plantear estas preguntas eh, o cómo las formularíamos para una entrevista? Ok, importante considerar primero, las personas cuando llegan a una entrevista de trabajo llegan nerviosas. Sí. Porque no conocen al entrevistador, no saben qué les van a preguntar, llevan muchas expectativas, entonces la gente se pone nerviosa, entra con ansiedad. Lo importante primero ahí es crear un ambiente que minimice esa tensión, ese nerviosismo. Entonces es importante romper el hielo, llegar, ¿verdad? Preguntarle a la persona cómo se encuentra. Hay preguntas como, por ejemplo, ¿qué calor está haciendo, ¿verdad? Hoy, o qué bonito sol, o qué montón de lluvia, o le costó llegar. Esas preguntas que hacen que la persona también, de cierta manera, entre en confianza con el entrevistador, porque eso también va a permitir que la persona pueda responder a las preguntas que nosotros le vamos a realizar de una manera más tranquila, ¿verdad? Y no tan nerviosa tal vez como vendría al inicio. Entonces me parece que es muy importante romper el hielo. Y también es importante que usted tenga una guía de preguntas ya formuladas, ¿ok? Donde usted las puede tener ahí, mientras el candidato también está frente a usted. Usted puede ir marcando cuáles son aquellas preguntas que son importantes realizar. Generalmente al empleador le interesa conocer un poco más sobre la experiencia del candidato, a pesar de que ya la experiencia está en el currículum. Pero en el currículum a veces la gente solamente pone el puesto y el nombre de la empresa y no agrega tal vez otros aspectos que son importantes como los logros o como un detalle de las funciones. Entonces explorar un poquito más sobre el tema de la experiencia. También podrían preguntar sobre fortalezas, puntos de mejora, ¿verdad? Y también algo importante, es importante conocer si la persona sabe de la empresa. Ajá. Eso es sumamente importante. Entonces, aquí en dos vías, ¿verdad? Usted como entrevistado, es importante que busque información de la empresa y usted como entrevistador conocer qué conoce la persona de la empresa, porque es la persona, esto es como cuando elegimos con quién vamos a andar, ¿verdad? Porque digo, usted va a elegir dónde va a estar, entonces obviamente usted tiene que conocer a la persona, que conoce la persona de la empresa, ¿verdad? A la que va a pertenecer. Eso es sumamente importante. Andrés, quiero aprovechar para saludar a dos personas que están ahorita conectadas en línea. Quiero saludar a don Luis Daniel Aguilar. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por estar ahí. Y quiero saludar a Iván Valerio Madrigal. Muchas gracias por estar acá en sintonía. Espero que todo esté muy bien y que estén aprovechando el tema de hoy. Yo sí creo que ahorita voy a plantear una pregunta y un comentario muy bonito que nos realizaron en redes, pero ¿cuántas veces llega alguien y le preguntamos si conoce algo de la empresa? ¿Y cuántas veces, no sé, qué haría usted? Nos sucede y que el muchacho está equivocado, revisó los nombres de otra empresa, Ajá. o realmente la respuesta fue, no, es que realmente no me dio tiempo para averiguar de eso. Yo creo que ya eso es un requisito indispensable a la hora de ir a una entrevista. Sí, completamente, ¿verdad? Porque ahí vemos que tanto interés tiene también la persona en la empresa a la que está aplicando. Entonces, eso también es sumamente importante. Sí.
Si la persona está equivocada, el entrevistado está equivocado, usted le puede decir en ese momento, bueno, en realidad nosotros somos una empresa que se dedica a esto, esto y esto. Le aclara, Sí. ¿verdad? A qué es lo que se dedica la empresa, quiénes son. Eh, Vamos a ver, podríamos tal vez preguntarle a cuál es su proyección profesional. Podríamos entrar a la proyección personal. Vamos a ver, podrías preguntarle más bien cuál es su proyecto de vida, Ujú, ¿verdad? Todas las personas trabajamos por un objetivo, ¿verdad? Que es el desarrollarnos como persona, para ujú. lograr algo, comprar una casa, comprar un carro, irme de viaje, además pues obviamente pues de vivir, ¿verdad? Eso claramente, pero hay otros aspectos que nos motivan, ¿verdad? O como tener hijos, casarme, etcétera, o que usted pueda crecer dentro de la organización. ¿Verdad? Entonces, son aspectos diferentes y no está mal preguntarle a la persona cuál es su proyecto, ¿verdad? Laboral o cuál es su proyecto de vida, porque eso también es sumamente importante conocerlo. Andrés, voy a realizar el comentario que nos hace don Luis Daniel. Dice, excelente como siempre que logro ver estas sesiones, muchas gracias. Y dice, les falta un cafecito en la mesa. Yo estoy de acuerdo. Y dice, se habla mucho de la entrevista de empresario para contratar un nuevo colaborador, pero ¿cuántas veces encontramos patronos un poquito insoportables o invivibles? Dice, ¿cómo podría una persona lograr en la entrevista eh, entrevistar a su posible nuevo empleador para no llegar a empresas nuevas, este, y digamos que sea difícil el tema del trato, digamos, para su personal? Digamos, yo creo que nos está don Luis Daniel volteando ahí como la situación. Yo sé que estamos hablando de competencias, pero tal vez yo podría, en el momento de ser entrevistado, darle vuelta a la situación y cómo hago para hacerle una pregunta a mi entrevistador. Ah, y eso es algo muy importante. Vean, a nosotros no se nos tiene que olvidar que el entrevistador soy yo, Ajá. ¿verdad? En dado caso que usted sea, ¿verdad? El entrevistador. Y al final podemos dejar un espacio para para, digamos, eh, que el entrevistado nos haga preguntas. Ujú. Eso no está mal, es importante porque a veces el candidato tiene preguntas que hacer. Entonces, al final decirle al candidato, ¿tienes alguna pregunta? Eh, ¿Quedó claro todo lo que conversamos el día de hoy? En dado caso que usted le haya pues también brindado alguna información importante. O decirle, bueno, ahora vamos con el espacio para que usted también pues pueda hacernos las preguntas que consideren importantes para que también usted pues pueda llegar a tomar una decisión en dado caso que sea pues la persona seleccionada. Bueno, yo quiero contarles que yo sí he vivido entrevistas donde las preguntas las hace el entrevistado, pero es por la apertura de las personas que están entrevistando. Un Sí. saludo ahí a Carlos Quiroz, que es uno de esos que les gusta que le pregunten sobre la empresa cuando está en una entrevista. Pero Andrés, a veces preguntamos a las personas si les gusta trabajar en equipo o no sé, ¿qué podría pensar usted sobre eso? Sobre, ¿está correcto preguntarles? Que si Sobre, algo les gusta, ajá, ok, viera que ahí eso es algo muy subjetivo, incluso podríamos llegar a caer en algo que no es real, porque y hay que tener claro esto, cuando una persona llega a una entrevista de trabajo, llega a dar lo mejor de sí y a dejar, digamos, esa imagen lo mejor. Entonces, si nosotros le preguntamos, ¿le gusta trabajar en equipo? ¿Le gusta la comunicación con sus compañeros, la buena comunicación con sus compañeros? La persona le va a decir que sí, porque la persona está anuente a que usted conozca lo mejor de esa persona. ujú. Pero podemos plantear la pregunta de una manera diferente, A ver. que deberíamos de preguntarlo de una manera diferente, para que la gente no nos responda, ah, sí, claro, a mí me encanta trabajar en equipo, pero en el momento en el que llega, es contratado, en el momento en que llega, ¿verdad? Usted se da cuenta que no, que prácticamente, como dice uno, te mintió en la entrevista. Sí, Me dijiste que sí te gustaba trabajar en equipo, ya cuando usted lo ve en acción es diferente. sí. ¿Y cómo le podría plantear la pregunta, Andrés? Ah, ok. Bueno, es importante entonces no hacer preguntas de qué haría usted. Ok.
¿Ok? Ahí lo que podemos hacer, y tomando el ejemplo del trabajo en equipo, es, ¿me puede contar alguna situación en la que usted trabajó con otras personas y lograron un objetivo en común? Ujú. Para que la persona te dé ejemplos de experiencias que vivió, ¿verdad?, en otras organizaciones, y ahí usted pueda determinar si efectivamente la persona tiene esa competencia, considerando, digamos, la competencia de trabajo en equipo. Otra pregunta, ¿verdad? Si tomamos en consideración otra competencia, no sé, como la comunicación o el servicio al cliente, como usted mencionó ahora, Ajá. ¿verdad? Que era algo importante. ¿Me podrías comentar alguna situación en la que atendió a algún cliente y le ayudó con el requerimiento que ocupaba? ¿Verdad? O con algún cliente difícil, alguna situación que me pueda comentar, cómo le fue, cómo lo solucionó, ¿verdad? Para conocer un poquito más bien de cómo esa persona consideró esa competencia en su vivencia laboral. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, es más enriquecedor, de hecho, para nosotros como entrevistadores, escuchar las vivencias que tuvo la persona en esas competencias que nosotros andamos buscando. Es que cuando uno está entrevistando, llega la persona y usted le dice, regáleme sus habilidades, sus virtudes, sus fortalezas. Y dicen, yo trabajo en equipo, yo trabajo bajo presión, yo doy esa milla extra que necesita la empresa. Pero usted se quedó y entonces te agarra la lista de las competencias y dice, sí, tiene trabajo en equipo. No, y yo creo que los ejemplos que está diciendo ahorita Andrés nos muestran cómo medir las competencias en la entrevista. Correcto. Porque si no, ¿cómo lo hago? Realmente ocupo esa guía para Ujú. saber cómo hacerlo. Nos está planteando las preguntas muy bien. Ahora, ¿algún otro ejemplo tal vez que usted quisiera agregar de cómo medir estas competencias? Hay otras técnicas que utilizamos para poder medir esas competencias, ¿verdad? Como por ejemplo el Assessment Center, que es una técnica que se utiliza para poder, ahí se utiliza para poder observar competencias. El Ajá. Assessment Center, que en el Assessment Center lo que hacemos es que a través del juego vemos el comportamiento y las actitudes de las personas en real, cómo se comporta la persona realmente ante esta situación, ¿verdad? Por medio de un juego podemos hacerlos dinámicas o podemos ponerles a armar un rompecabezas, armar un Lego. Hay muchas cosas muy buenas que se pueden considerar ahí en un assessment, incluso considerar el roleplay. También el roleplay viene siendo juegos de roles donde ponemos a la persona en el papel de ya la persona contratada. Por ejemplo, si usted necesita evaluar el servicio al cliente, bueno, bien, entonces vamos a simular que usted es el cliente, que yo lo llamo a usted por teléfono o que yo llego donde usted, le hago una solicitud y ¿verdad? Le damos toda la línea o toda la situación al candidato para que el candidato entonces, ¿verdad?, actúe, de cierta manera actúe, ¿verdad? Pero ahí en realidad lo que vamos a ver es cómo es la actitud de la persona ante una situación que se pueda presentar, ¿verdad? Entonces ahí podemos, digamos, observar esas competencias. Y también podemos realizar, bueno, la entrevista competencial que va muy relacionada con estas preguntas que yo les estoy indicando, ¿verdad? Para conocer un poco cuál es la experiencia de las personas en relación a las competencias que vamos a evaluar. Y si el puesto es un poquito técnico, yo podría aplicarle unas pruebas ya Ah, ok. prácticas, Ah, sí. tal vez. Sí, sí, sí. Ahí lo que hay que tener muy claro también es, si a usted le interesa que la persona tenga ese conocimiento técnico, podrías aplicar una prueba que le permita medir el grado de conocimiento que tiene la persona Ajá. ante lo que usted necesita. Si ustedes van a reclutar asistentes contables, pues ¿verdad? Hay muchas cosas que los podemos poner a hacer para poder Sí. evaluar ese conocimiento, ¿verdad? Algún ejercicio donde aplique a realizar un asiento contable o donde formulen usted resultados de acuerdo a unos datos que se le puedan mostrar. Entonces ahí usted puede, o incluso si usted necesita el análisis numérico, ¿sí?, un ejemplo de una situación ahí X, ¿verdad? O un estado y que verifique incluso hasta errores, cuál es el criterio que tienen tal cosa. Entonces eso le va a permitir a usted también pues tener ese
conocimiento, ¿verdad? O medir ese conocimiento que tiene el candidato. Andrés, quiero aprovechar para saludar a Andrea Salazar, que está acá viéndonos para que nos ponga sus preguntas. Yo creo que está interesada en el tema de las competencias. Quiero leer un comentario de don Luis Daniel. Él dice, pienso que cuando una empresa pide a sus nuevos empleados que estén dispuestos a trabajar bajo presión, es porque es una mala empresa y no sabe escoger su personal ni motivarlo bien. El empleado feliz que le gusta su trabajo no sentirá presión, ni es necesario presionarlo para que alcance sus metas. Y en eso ayuda mucho la calidad del líder que se encuentre a cargo del grupo. Lo que pasa es que a veces, bueno, haciendo referencia al comentario del compañero, ¿verdad? A veces creemos que es que trabajar bajo presión es tener mucho trabajo y presionar a la persona, ¿verdad? Para que lo saquen en el menor tiempo posible. El trabajo bajo presión va muy relacionado a qué tanto usted pueda organizar sus tareas en un determinado tiempo. Porque hay plazos de atención, hay fechas en las que usted debe de cumplir con los diferentes requerimientos. Por ejemplo, ustedes que tienen que estar presentando rentas, hay plazos para presentar rentas. Y no solamente de un cliente, de todos los clientes, ¿verdad? Que vayan a tener. Entonces, el trabajo, ocupamos saber cómo se puede desenvolver la persona en un trabajo bajo presión, pero cumpliendo, digamos, con estos tiempos de respuesta, con esas fechas de atención. Y eso no significa que realmente sea una mala empresa, sino que ocupamos ver cómo distribuye la persona el trabajo en el tiempo, ¿verdad?, en que tenemos que cumplirlo. Nosotros hemos trabajado con Andrés en algunas capacitaciones muy importantes acá o charlas para que la gente entienda ciertas cosas y yo creo que don Luis Daniel sí tenía razón en algunos puntos, obviamente don Andrés también, porque tenemos que medir a las personas, no todas son iguales. Entonces, una persona puede ser muy rápida trabajando y otra mejor en el tema de análisis y la otra mejor en la parte de servicio al cliente, entonces, y clientes externos o internos, ¿verdad? Entonces, yo tengo un dicho, Rocío, que siempre, incluso se lo digo a mis estudiantes, es que no todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo. Sí. Y el hecho de que usted tenga personal o diferentes personas, ¿verdad?, en su organización, te da esa oportunidad de tener varias personas con diferentes habilidades para trabajar en equipo. En un trabajo en equipo siempre van a haber algunas personas que tengan más competencias, ¿verdad?, desarrolladas que otras, pero para eso hay otras que pueden hacer lo que realmente puedan hacer de acuerdo a sus habilidades. Entonces, eso es lo que enriquece el trabajo en equipo, de que no todos sean iguales, de que cada quien aporta desde su habilidad. Andrés, ¿qué tendríamos que considerar o tomar en cuenta a la hora de... Ya vimos todo el tema de las competencias, ya teníamos el perfil previo, ya analizamos a la persona y con los ejemplos que usted nos brindó aplicamos nuestro conocimiento para saber que esa persona cumplió o no con las competencias y ahora vamos a decidir contratar. ¿Cómo podemos tomar en cuenta para la hora de decisión de que ese candidato sea el idóneo? Ok, es importante que usted primero se convenza de que realmente esa persona, ¿verdad?, es como la idónea, es lo que usted necesita. Para eso es importante que usted haga un checklist. Como hablamos al inicio, usted debe determinar qué es lo más importante para usted, ¿verdad?, aquello obligatorio y qué no. Y entonces usted vaya chequeando qué es lo que va cumpliendo de acuerdo a las diferentes etapas la persona. Entonces, el que más se perfile a lo que ando buscando puede llegar a ser el candidato idóneo. Puede ser que usted diga, es que todos son iguales, ¿verdad? Ninguno me convenció, ninguno es el candidato que yo realmente ando buscando. Bueno, sigamos buscando, ¿verdad? Y vayamos comparando los candidatos que vamos teniendo con los que van llegando.
Eso también enriquece mucho porque así usted hace comparaciones, ¿verdad?, de competencias y hace que usted también pueda llegar a tomar una mejor decisión para poder saber cuál es el candidato idóneo que usted debería contratar. Perfecto, Andrés. Yo creo que ya abarcamos bastantes cosas. Quiero aprovechar porque ahí está Yuri Quiros haciendo algunos comentarios y mandando saludos. Igual. Entonces, quiero aprovechar que veamos cómo concluir este tema tan bonito. ¿Qué Sí, recomendaciones damos? a veces nos basamos en la subjetividad o en el que a veces decimos es que la persona no me hizo clic o nos dejamos guiar por la apariencia o nos dejamos guiar por lo que vemos al inicio. Y aquí pienso que lo más importante es que usted cuando ya tenga ese checklist que le va a permitir a usted poder ver cuál es la persona idónea, nos podemos llevar sorpresas y podemos observar en las personas eso que tal vez nosotros andamos buscando y tal vez por dejarnos guiar por subjetividades podríamos llegar a perder tal vez algún candidato que sea muy bueno para su empresa. Es importante porque hay que saber ver, no con los ojos, sino de una forma distinta. Hay que ir analizando. Y yo creo que todo esto lo hace la experiencia. Exacto, eso le iba a decir también, ¿verdad? Si ustedes empiezan a aplicar todas estas recomendaciones, se van a ser expertos, van a ver. Y si no va a aplicar las recomendaciones, entonces contrate a estas personas que lo pueden asesorar correctamente y que le van a brindar este servicio. Yo creo que hay de todo para todos. Y Así aunque sea es, un granito, le así ayudamos a es. alguna persona y realmente estamos seguros de que realizamos una contratación correcta y adecuada. Andrés, muchísimas gracias. En realidad el tema, como siempre, con usted, muy lindo, muy amplio, muy enriquecedor. Y yo espero que a todos ustedes les haya servido y puedan sacar poco a poco esos puntos clave que necesitamos desarrollar en nuestra profesión, en nuestra empresa y en nuestra vida, porque todo esto nos va a ayudar a seguir adelante. Muchísimas gracias, Rocío, más bien por la invitación y esperamos que ojalá pues sea de mucho provecho para ustedes. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias y buenas noches.